Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver hoy una parte de la guía de temperatura y calor. Les recomiendo que antes de ver este tema específico, vean los videos de introducción del tema de calor y temperatura, de intercambio térmico, que les va a ayudar a entender un poco más lo que es el fenómeno de dilatación térmica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito, introducir un poco el tema y después contarles alguna aplicación en algún ejercicio y también qué problemas de la guía pueden hacer con esto que vamos a ver hoy. Bueno, dilatación térmica. Ya las palabras ahí nos llevan a un concepto de algo que se expande, ¿no? Y térmica, o sea, por temperatura. Pero antes, digamos, de definir este concepto, está bueno siempre en física preguntarse en qué fenómenos podemos encontrar este proceso. O sea, cuando uno encuentra en la vida común o en la vida rutinaria, laboral o lo que sea, diferentes fenómenos que no puede explicar, al preguntarse ese por qué, la física me da una explicación, por lo menos para estos casos. Bueno, entonces nos preguntamos por qué cuando alguien se toma la fiebre, el mercurio en el termómetro se expande y me indica la temperatura, ¿no? Con mi propia temperatura corporal, el líquido ese se expande. O en un automóvil, una cubierta de un automóvil, está diseñada para una velocidad y una carga, ¿no? Si yo le sobrecargo o ando a una velocidad mayor a la indicada, puede suceder que por fricción con el suelo ese, eh, ese neumático explote. Y eso sucede porque también el caucho se expande, se dilata y esa tensión provoca la rotura. Siguiendo con el tema automovilístico, una ruta o una ciudad, las calles de una ciudad, ustedes han visto alguna vez que están agrietadas. Y eso sucede por el cambio de temperatura que existe entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, que hace que el material, el asfalto, esté sometido a cambios térmicos y tensiones que provoca la dilatación, ¿no? Si ustedes hoy miden en un día de verano, imagínense una mesa, eh, después de dejar la cinta métrica al sol durante toda la mañana, y después agarran y ponen la cinta métrica, que es metálica, en la heladera y vuelven a medir esa mesa, van a ver que les da magnitudes diferentes, ¿sí? Hay un error ahí que se suma al error del instrumento que tiene que ver con la dilatación, lo que llamábamos su momento, el año pasado, condiciones ambientales o condiciones medioambientales, ¿no? Eso también provoca incerteza en los instrumentos. El taller de Carlos publica que tiene una puerta que un cliente no la puede abrir, se quedó atascada, una puerta metálica, ¿no? Acá también el efecto del calor hizo que la puerta se hinche y por lo tanto se dificulta abrirla. Un arreglo dental, ¿no? Una carie que fue extraída y se pone una amalgama, un metal dentro del diente. Cuando me tomo un té bien caliente o un café me duele la muela. Digo, ¿por qué me duele? Bueno, tengo ahí una dilatación del metal dentro de la muela, por eso me genera dolor. Un piso de parqueo, un piso flotante, con un calor extremo, una losa radiante, un calor que supere, digamos, la temperatura para la cual está diseñado, hace que unas placas se encimen con otras, provocando un desastre, ¿no?, en una vivienda. Esto también se produce por humedad y por si hay una filtración de agua, pero digo, es común también que suceda por dilatación térmica. Por último, una de las más comunes, si yo uso un vaso de vidrio o un recipiente también de vidrio para volcar un líquido caliente, si yo enseguida enfrío ese vidrio poniéndolo bajo el grifo de la cocina para lavarlo, ese cambio de temperatura eh, rápido, digamos, provoca una tensión, porque hay zonas de vidrio que siguen calientes y otras que se enfrían, y esa dilatación-contracción hace un esfuerzo de flexión sobre el material y el vidrio estalla. No lo prueben eso. Si no les ha pasado, créanlo al menos. Bien, bueno, entonces es todos esos porqués que acabamos de ver en las diferentes situaciones que nos encontramos en la vida rutinaria, en el trabajo, en cualquier aspecto de nuestras vidas, puede ser explicado por la física. Y es cuando nos es útil la física. Muchas veces decimos, ¿para qué queremos saber esto? Y bueno, tenemos que recordar cuando aplicamos las fórmulas finales de los temas y hacemos los problemas y demás,
todo eso parte de algún momento, nos preguntamos, che, ¿por qué pasa esto? ¿No? Nosotros en física de cuarto año vemos dilatación térmica de cuerpos sólidos, ¿no? Para entender eso vamos a tener que recordar lo que vieron ustedes cuando vieron cambio de estado, que es que una sustancia sólida está compuesta por, como ven acá, pequeñas moléculas que se están moviendo continuamente. El nivel de movilidad es mínimo, ¿no? En un sólido, a diferencia de un líquido o un gas, ¿sí? Esas moléculas se mueven aleatoriamente, muy limitadamente, como decía, pero lo mismo que vimos en energía, que sucede a nivel macroscópico para energía potencial, energía cinética, también análogamente sucede ahí adentro, ¿no? Las moléculas esas tienen energía cinética, ¿no? Energía interna es esa energía que permite que haya movimiento. Este estado de frío, digamos, sería el estado natural de un objeto sólido, que cuando yo lo caliento, vemos que pasa todo lo que nuestros ojos perciben en las diapositivas anteriores, pero lo que sucede a nivel microscópico es que esas moléculas se empiezan a mover más rápido y a separar unas de otras. Entonces esa separación y esos choques, ese aumento de la energía interna provoca antes, mucho antes que el cambio de estado en muchas sustancias, que quizás tienen un cambio de estado a temperaturas de fusión altísimas, sí lo que sucede es que deforman el objeto, deforman dilatando el objeto, ¿no? Agrandándolo. Y ese agrandamiento sucede en todas las dimensiones del objeto. Dimensión de ancho, de largo, de profundo, ¿sí? Entonces es una dilatación en todo el volumen. Sucede que a veces a nosotros nos interesa analizar la dilatación que ocurre en solo una dirección, ¿sí? Pero es importante entender lo que sucede a nivel microscópico. Moléculas que están en un estado de casi desplazamiento nulo, que con temperatura empiezan a moverse y provocan deformaciones que se traducen en una dilatación térmica. ¿Para qué queremos saber esto? ¿Para qué queremos saber que las sustancias calentadas o algunas de los cuerpos sólidos que conocemos calentados se dilatan, ¿no? Vamos a suponer una situación hipotética, ¿no? Tenemos a Agustina, que se recibe, termina de estudiar y necesita encontrar un trabajo. Aplica un trabajo, lo consigue, es contratada por una empresa que tiene que hacer una planificación de una ruta diaria, ¿sí? De una vía del tren, tiene que ser el diseño de las vías de un ferrocarril. Entonces, como ustedes saben, los ferrocarriles están compuestos, las vías del ferrocarril están compuestas por los que se llaman durmientes, que son esas tablas de madera dura que atraviesan transversalmente y longitudinalmente, en la misma dirección que va el tren, están los rieles metálicos, ¿no? No sé si me siguen. Los rieles, y acá transversales, los durmientes. Bueno, esos rieles metálicos, según lo que acabamos de ver, van a sufrir alteraciones según sea la época del año, ¿no? Porque, digamos, la vía va a estar ahí, haga frío, haga calor, sea verano, sea invierno. ¿Qué pasa si a Agustina, en el momento que es contratada y le dicen, diseñame las vías de este tren, diseñame esta ruta, que eso implica calcular cuántos, porque digamos, ustedes imagínense que un tren que recorre, no sé, 500 kilómetros, lleva rieles puestos de manera continua uno después del otro, ¿no? No hay un riel de 500 kilómetros que uno lo apoye y ya está la vía, como ustedes se imaginarán. Entonces tengo que poner un riel, otro riel puede ser de 4 metros, ponele. ¿Qué pasa si ella no conociera el fenómeno de dilatación térmica? Uno diría intuitivamente, y bueno, pongo un riel, pegadito pongo otro, pegadito pongo otro. Ahora, yo hago ese experimento, los coloco sin prever dilatación térmica y me doy cuenta que en algún momento llega el verano o aumenta la temperatura y sucede lo peor. Miren lo que le pasó a esta vía, esta foto es real, ¿sí? Probablemente el tren que pase por ahí termine estrolado contra los matorrales de la derecha, ¿sí? La responsabilidad que es el diseño de vías, ¿no? Sobre todo también pensando en la cantidad de gente que transportan ese tren. Entonces, esta persona
que no es Agustina. Agustina vamos a ver ahora lo que hizo. Esta persona no previó la dilatación térmica, ¿sí? Entonces cuando aumentó la temperatura, los rieles aumentaron su longitud por efecto de la dilatación térmica y primero chocaron unos con otros los rieles y después se empezaron a encimar hasta deformarse de esa manera, ¿sí? ¿Cómo se salda esto en las vías de un ferrocarril? Bueno, esto es lo que hizo Agustín. Lo que se conoce como junta de dilatación, que es dejar un margen de separación entre los dos rieles, ahí ven el riel, digamos, y el durmiente acá, se deja ahí como un margen de error, sería, eso obviamente se fija, ¿no? Una canchuela perforada, y cuando hace calor, quizás estos rieles terminan pegaditos, y cuando hace frío terminan separaditos, pero lo que nunca va a pasar es que se choquen y se encimen unos con otros. Entonces, en ese sentido, este es un ejemplo de por qué es tan importante estudiar la dilatación térmica. Obviamente esto es por una aplicación profesional, digamos, de un trabajo concreto, pero fíjense, vuelvan ustedes a los ejemplos que vimos al comienzo. ¿Cuántas veces nos pasó de ver alguna de esas situaciones de que la dilatación térmica provoca roturas en las cosas, ¿no? Bueno, ahora tratemos de formalizar, porque ahora viene la parte que tenemos que encontrarle una ley a todo esto, una forma, una aplicación. Entonces vamos a definir dilatación térmica lineal y dilatación térmica volumétrica. Y fíjense que las dos tienen expresiones de cálculo bastante parecidas. Delta de longitud, porque es lineal, es igual a un alfa, que es un coeficiente, que ahora vamos a ver lo que es, por la longitud original de ese objeto que se está dilatando, por la variación de temperatura que sufrió el objeto. O sea, si hay variación de temperatura, hay variación de longitud. Eso es la dilatación térmica. Variación de longitud de temperatura positiva se traduce en aumento de longitud. Y la volumétrica es similar, la única diferencia es que reemplaza longitud por volumen y en vez de un alfa hay un beta, ¿sí? Si lo queremos decir en palabras, en lenguaje coloquial, esto significa que la variación lineal, en el primer caso, o volumétrica, en el segundo, es igual a un coeficiente de dilatación lineal, en el primer caso, o volumétrico, en el segundo, y multiplicada por la longitud, o volumen, original del objeto, previo al cambio de temperatura, y multiplicado a su vez por el cambio de temperatura. O sea, multiplica esos tres términos. El único que nos es nuevo es el de coeficiente de dilatación lineal o volumétrica, ¿no? El alfa y el beta. Eso, si no estuviera ahí, si nosotros omitiéramos poner estos valores y dijera, bueno, calculo la dilatación lineal, longitud por variación de temperatura y me da. Eso implicaría que todos los materiales se dilatan lo mismo. El acero, el aluminio, el vidrio, el plástico. Y eso no es cierto. Entonces, ¿qué rol viene a cumplir el coeficiente de dilatación? Bueno, me indica lo que se dilata un material por grado según qué sustancia es, ¿no? Entonces, alguien lo que hizo fue ensayar los diferentes materiales, cuánto se dilatan, y hacer tablas. Tablas que me dicen, tal material tiene un coeficiente de tanto, tal material tiene un coeficiente de tanto, tanto para las dilataciones lineales como para las dilataciones volumétricas, es decir, tanto para los alfa como para los beta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una tabla acá reducida, o sea, los materiales ustedes imagínense que son mucho más, acá está aplicada para un rubro en particular, tenemos el aluminio, el cobre, ínbar, vidrio, zinc, vidrio pirex, ¿sí? Pero esta tabla puede ser inmensa, de hojas y hojas, imagínense. Y el alfa, como dijimos hace un rato, es unidimensional en el numerador, ¿sí? Y grados Celsius a la menos 1. Es decir, es 1 sobre grados Celsius. Si ustedes se fijan, ahora cuando veamos los cálculos van a ver que es así, pero si yo tengo esto, que es la variación de longitud, está en metros, ¿correcto? Y esto
la longitud está en metros también. Y esto, que es variación de temperatura, está en grados Celsius. Por lo tanto, para que me quede la igualdad coherente, es decir, para que haya compatibilidad entre lo que hay de la izquierda, que es metro, y lo que hay de la derecha, que debería ser también metros, estos grados Celsius se deberían anular con algo. Por eso el coeficiente de dilatación tiene Celsius, grados Celsius en su denominador y nada en el numerador. La unidad es grados Celsius a la menos 1. Y eso, la misma lógica, sigue las tablas de beta, coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora, primero hay una conversión que nosotros no la vamos a usar ningún problema, pero que dice que beta, el coeficiente de dilatación volumétrica, es 3 veces alfa. Digamos, con alguna operación geométrica, ustedes pueden hacer esa deducción, pero digo, en general se lo vamos a dar directamente o lo van a tener que calcular. No necesariamente van a tener que hacer esas comparaciones. En la guía van a encontrar que está esa definición. Entonces, otra cosa que tenemos que observar de esta tabla es, miremos los números. Ya vimos los materiales, ya vimos la unidad de medida, pero miren los números. ¿Qué tienen en común todos estos números? Incluso también los de dilatación volumétrica. ¿Son muy grandes o son muy chicos? Notación científica, ¿no? Por 10 a la menos 6. Eso es un número muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que los coeficientes de dilatación sean números pequeños. Que si yo multiplico dos números, longitud, que puede ser, no sé, 2 metros por grado, cambio de temperatura, no sé, 10 grados, después los voy a estar multiplicando por algo por 10 a la menos 6, o sea, por 0,000000023, ¿no? En el primer caso, ¿no? Entonces, ¿este número cómo va a dar? ¿Grande o chiquito? Si yo estoy multiplicando dos números por un número muy chiquito. Va a dar muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que las dilataciones térmicas, en general, para las aplicaciones que nosotros vamos a encontrar para sólidos, no es que un elemento de 3 metros se va a dilatar 1 metro. Ni siquiera medio metro. Para eso necesito un cambio de temperatura que antes se me va a fundir, antes va a cambiar de estado. Yo lo que tengo que tener en cuenta es que las dilataciones, tanto lineales como volumétricas, son mínimas, ¿sí? Son muy pequeñas. Lo que no significa que no pueda suceder desastres como los que vimos antes, pero tengamos eso en cuenta porque a veces, incluso cuando hacemos un problema, decimos, bueno, la dilatación fue de 4 metros y yo me quedo con los ojos abiertos y digo, no puede ser una dilatación tan grande, ¿sí? Las dilataciones son casi mínimas o desestimables comparado con la longitud original que tienen los objetos. Que esto sea muy chico respecto a esto no significa que no haya que considerarlo, como vimos antes. Pero sí que cuando me dé un resultado tengo que decir, ah, está bien que me dé tan pequeño. Bien, vamos a terminar con algunos ejercicios. Ejemplo 1. ¿Cuántos milímetros se dilatará una barra de 4 metros de aluminio? Y me dice el coeficiente de dilatación térmico lineal, ¿sí? Porque es alfa, si su temperatura aumenta en 10 grados Celsius, ¿sí? Bueno, como es dilatación térmica lineal, porque está alfa, tengo la expresión de dilatación térmica lineal. Entonces, ¿qué datos tengo? Una barra de 4 metros, tengo el L, la longitud, esto, 4 metros. Tengo alfa, es dato. Y tengo cuánto aumenta la temperatura, o sea, tengo todo para multiplicar y operar, ¿no? Entonces reemplazo alfa, L y delta T. Y ahí ven lo que decíamos antes, ¿no? Estos Celsius, que son a la menos 1, o sea que están en el denominador de esta unidad, o sea, esto sería 1 sobre grados Celsius, se simplifican con estos Celsius. Por lo tanto, ¿en qué me va a quedar el resultado a derecha? Metros. Multiplico y me queda un número, como decíamos antes, muy pequeño comparado con la barra de 4 metros. ¿Sí? Pero me lo pide en milímetros, así que lo tengo que multiplicar por 1000. Y me da ni siquiera 1 milímetro, o sea, poco menos de 1 milímetro. Una barra de 4 metros de aluminio se dilata poco menos de 1 milímetro. Y ahí vemos que también es interesante entender que hay sustancias que se dilatan más o menos que otras, y eso también puede servir a los fines de aplicar, por ejemplo, cómo armar una parrilla de ladrillos refractarios, ¿no? La parrilla que ustedes conocen para hacer un asado, ¿sí? No es lo mismo ponerle un material que tenga poca dilatación que mucha dilatación, porque en un caso se me va a romper toda la parrilla, en otro caso va a estar preparada para ello, teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos se dilatan por temperatura.
Bien, problema 2, un poquito más, una vueltita más, pero este tema no es muy difícil en aplicarlo. Sí es importante que ustedes entiendan todos los conceptos que vimos. Un objeto de 3 metros cúbicos aumenta su volumen en un 0,1% al pasar de una temperatura de menos 2 grados Celsius a 43 grados Celsius. Observando la tabla de más abajo, ¿puede decidir de qué material está hecho este objeto? Y me da la tabla, o sea que lo que yo tengo que hacer es decir, encontrando el alfa, despejando el alfa, con cuál de estos materiales se corresponde. Obviamente, dije alfa, perdón, es beta, ¿no? Obviamente, como habla de beta, esto es dilatación volumétrica. Además, me da el objeto, en otro caso era en metros, acá es en metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Además, habla de aumenta su volumen. Digamos, hay suficientes pistas como para saber que está hablando de una dilatación térmica volumétrica. En primer lugar, no es tan directo acá que tengamos todos los datos para reemplazar y calcular. ¿Sí? Porque dice que aumenta su volumen en un 0,1%. O sea, me da el delta B, pero me lo da en porcentaje la variación de volumen, o sea, lo que está a la izquierda de la igualdad. Entonces voy a tener que hacer una regla de 3 ahí, ¿no? Bueno, es simple. El 0,1% de esos 3 metros cúbicos es 0,003 metros cúbicos. ¿Sí? Eso es la variación de volumen. Bueno, el beta obviamente no lo sé. El volumen original lo tengo, es dato, 3 metros cúbicos. Y la variación de temperatura, bueno, hay que restar final menos inicial, ¿no? Es una variación. Ahí reemplazo los datos. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando yo resto temperaturas iniciales negativas, me queda menos por menos, ¿sí? O sea que me va a quedar una suma, obviamente, pues es una distancia, una diferencia entre dos valores. Bien, ahora sí, opero y paso dividiendo a la izquierda tanto el 3 metros cúbicos que me hace que se me desaparezca la unidad de volumen, pues si simplifica, como el 45 grados Celsius que me hace que me aparezca lo que les decía, el grado Celsius a la menos 1. Y yo lo pongo en notación científica. A ustedes en la calculadora les va a dar 0,00000022, ¿no? Entonces, ahora me tengo que fijar en la tabla cuál se parece o cuál es, ¿no? Entonces acá veo 35, por eso la menos 6 no, 44, por eso la menos 6 no, 50 no, 182 no, 425 no. Bien, bueno, acá el último dice 21,9 por eso la menos 6. A mí me dio 22 por eso la menos 6. O sea que tengo que dar una respuesta por aproximación, ¿sí? Estoy seguro que es el vidrio. Este objeto era de vidrio. Bueno, bien. Con esto, si entendieron todos los ejemplos, les recomiendo que los rehagan. Pueden empezar a trabajar. Les recomiendo dos cosas. Por un lado, que lean la parte teórica que está en la guía, que es breve, pero es bastante concreta en lo que tienen que saber. ¿Sí? La parte de la guía de calor y temperatura para todos los temas tiene una introducción teórica. Y por otro lado, que ejerciten con los problemas de la guía, que son el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Si hay alguno que a ustedes les parece más de razonar y pensar, traten de pensarlo con los conceptos que vimos antes. Quizás no es tanto de operar con cuentas, con la fórmula, sino más de razonar lo que sucede. Pueden buscar los fenómenos de dilatación en YouTube, googlear, digo, hagan uso de lo que tienen a mano como para entender bien el tema, porque como les decía, no es difícil a nivel de cálculo, pero no descuiden la parte conceptual. Bueno, eso fue todo dilatación térmica, les mando un abrazo, espero que estén bien y se estén cuidando. Hasta luego.